Muchísimas gracias por estar acá, tercer día. Es un gran esfuerzo estar acá porque estamos todos un poco ya cansados. Tengo el gusto de presentar a Horacio Tarcus, con quien trabajo en el CEDINSI. Escribí una breve reseña biográfica, aunque asumo que para ustedes Horacio Tarcus ya es muy conocido, pero la voy a leer. Horacio Tarcus nació en Buenos Aires en 1955, es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la Universidad de San Martín y la Universidad de Buenos Aires e investigador principal de CONICET. En 1998 fue uno de los fundadores del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, CEDINSI, el cual es director. Especialista en Historia Social e Historia Intelectual de las Izquierdas Latinoamericanas, estudios de recepción, historia del libro, archivos y patrimonio cultural, ha dictado conferencias y seminarios de posgrado sobre sistemas de investigación en diversas universidades del país, Córdoba, Río Cuarto, La Plata, Rosario, Comahue, etc., y del exterior, Universidad de París 7, Universidad Blaise Pascal, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de San Pablo, Universidad de Colonia, Alemania, Instituto de Ciencia de la República Rusa, Universidad de Princeton. Recibió una beca de la Fundación Guggenheim en el año 2003 y un premio de la Fundación Konex por su trayectoria en el área de historia para el periodo 2004-2014. El año pasado obtuvo un premio nacional en la categoría Ensayo Histórico por su libro El socialismo romántico en el Río de la Plata, 1837-1852. Fue subdirector de la Biblioteca Nacional y miembro de su consejo asesor. En su único año de gestión fundó el área de archivos y colecciones particulares, actual Departamento de Archivos. Horacio Tarcus no solo fue el fundador del área, sino también su organizador físico, reuniendo fondos que al momento se encontraban invisibilizados y dispersos en la institución. En detalle, el fondo personal de Arturo Frondizi, que contenía en su interior los archivos personales de su hermano Silvio Frondizi, de César Tiempo, Pastor Servando Brigado y Francisco Soticalvo, y los fondos de Enrique de Gandía y Olegario Antonio Becerra, a los que sumó 40.400 exlibris de Magdalena Otamendi de Olaciregui y la compra del fondo personal de Luis Emilio Soto para la conformación del acervo inicial. Horacio Tarcus es autor de un centenar de artículos y media docena de libros sobre historia de las izquierdas argentinas y latinoamericanas, entre los que se cuentan El marxismo olvidado en América Latina, Silvio Frondizi y Milcíades Peña, 1996, Mariátegui en la Argentina, 2002, Diccionario biográfico de la izquierda argentina, es una obra de referencia publicada en 2007, de la cual nos han prometido una segunda versión corregida y aumentada. Diccionario biográfico de la izquierda argentina, esperamos que se concrete esa promesa. Bueno, más, Marx en Argentina, sus primeros lectores obreros, intelectuales y científicos, la Biblia del Proletariado, traductores y editores del Capital, 2018, y tiene en preparación el Manifiesto Comunista en América Latina, que seguramente aparecerá en noviembre de este año. De su sostenido trabajo con los archivos personales y los epistolarios, me gustaría hacer referencia solo a 4 hechos. Tarcus gestionó personalmente casi la totalidad de los 141 fondos personales que resguarda CEDINSI. En junio de 2012 aprobó la implementación del software de código abierto para la descripción archivística ATOM, siendo el CEDINSI el primer centro de documentación de la región en utilizar este sistema basado en la carga y visualización en la web de descripciones multinivel bajo las normas internacionales. Entre otros epistolarios, publicó las cartas cruzadas entre Samuel Glusberg, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Ezequiel Martínez Estrada y Luis Franco en el libro Cartas de una Hermandad, de 2009. Fue coautor y editor responsable de los títulos Fondo de Archivos José Ingenieros, Guía y Catálogo, 2011, y Los Socialistas Argentinos a través de su correspondencia, Catálogo de los Fondos de Archivo de Nicolás Repeto, Juan Antonio Solari y Enrique Dickmann en el año 2004. Bueno, gracias Virginia. Gracias a todos por estar aquí después de este congreso maratónico y atendiendo a la hora, al cansancio, al esfuerzo. Voy a tratar de ser breve y convertir una conferencia más bien en un diálogo. Voy a puntualizar algunos ejes que tienen que ver
sobre todo con mi propio trabajo y con mi propia experiencia, como lector de cartas, como autor de cartas, como gestor de fondos de archivo que contienen en buena medida epistolarios, como editor de epistolarios, porque como seguramente saben todos los que están aquí, la cultura de izquierdas es, o en todo caso hasta hace muy poco fue, una cultura letrada. Y el ciclo de las izquierdas, ¿no? Siglos XIX y XX, coincide puntualmente con ese periodo histórico que Armando Petrucci, en este libro de referencia, Escribir cartas, una historia milenaria, identifica como el de verdadera obsesión epistográfica, ¿no? Y si bien él nos señala el género epistolar remonta a la antigüedad, nunca se escribieron tantas cartas como en el siglo XIX y en el siglo XX, y señala que asistimos a la muerte o a la transfiguración del género a comienzos del siglo XXI. La tradición de izquierdas conoce una experiencia epistolar extraordinaria, podríamos decir fundacional. Me refiero a las cartas cruzadas entre Marx y Engels a lo largo de 4 décadas. Son, para decirlo en mis propios términos, cartas de una hermandad, ¿no? Marx y Engels constituyen una cofradía íntima que solo admite 2 miembros exclusivos, ¿no? En el que uno y otro se expresan sin reservas, de un modo totalmente desenfadado, por momentos desenfrenado, sobre todos los acontecimientos y con enorme acidez sobre las figuras históricas que conocieron y que poblaron buena parte del siglo XIX. Son cartas de intercambio de conocimientos, de descubrimientos, de avances de escritura, de recomendación de lectura. Se ayudan mutuamente, se respaldan, se leen, se corrigen, se recomiendan. Despliegan tal destreza en la confección de sus cartas que incluso en las que salen apresuradas, permitiéndose juegos verbales, saliéndose a menudo del texto en lengua alemana y apelando a numerosas expresiones en francés, en inglés, en español, incluso en ruso. Son testimonio extraordinario de una complicidad duradera, apenas ensombrecida por un pequeño acontecimiento, como quizás algunos de ustedes saben. Hay un episodio muy doloroso en la vida de Engels, que es la muerte súbita de su compañera, Mary Barnes, que muere a los 41 años, ¿no? En enero de 1963, y en la correspondencia con Marx, su amigo, la lamentó muy ligeramente, refiriéndose a la mala suerte, y enseguida pasó a otros asuntos. Engels le escribe la única carta de reproche que conocemos en esta amistad duradera, ¿no? Le dice: todos mis amigos, incluidos los filisteos, me han mostrado más simpatía y amistad de lo que podría haber esperado en esta ocasión. Marx se disculpa, dice que se lamenta de haber enviado esa carta apenas la despachó. La amistad enseguida vuelve a soldarse y se mantiene incólume hasta la muerte de Marx. Además de esta hermandad política, intelectual, filosófica, teórica, histórica, Marx y Engels han sido grandes corresponsales a lo largo de toda su vida, al punto tal que, para que se den una idea de la envergadura de lo que estamos hablando, que la Neue Mega, la nueva edición de obras de Marx y Engels, recién está editando la correspondencia completa entre ellos dos y entre
diversas figuras del siglo XX, y la parte dedicada a la correspondencia va a llevar 35 volúmenes, ya se han publicado varios, 35 gruesos volúmenes de unas 500 páginas que reúnen una correspondencia que más o menos está organizada cada 2 años. Ellos escribían casi diariamente. Hay alrededor de 200 y pico de cartas, 300 cartas cruzadas entre ellos por año, además de las cartas a terceros. Pero la correspondencia política tiene en la cultura de izquierdas otro precedente extraordinario. Pienso en las cartas cruzadas entre Bakunin, Herzen y Ogarev, recuperadas por Carr, el historiador británico, en un libro extraordinario, Los exiliados románticos. Relación triangular donde juegan un papel muy singular las mujeres de Herzen y Ogarev, Natalia Zakarina y Natalia Tuchkova, ¿no? Cartas realmente apasionadas, con confesiones exaltadas de amor, cruzadas, ¿no? Estos, como se los llamó, los hijos de Rousseau y las hijas de George Sand, ¿no? que ya parecen anticipar a mediados del siglo XIX el poliamor de nuestros días. Bueno, otro clásico de la cultura de izquierda lo constituyen las cartas del destierro. Pienso, por ejemplo, en las cartas desde lejos que escribe Lenin desde Suiza, días antes de regresar a Rusia, en abril de 1917, a donde analiza la situación revolucionaria que se abre en febrero de ese mismo año. Otros clásicos son las cartas de la prisión, que muchas veces recogían los propios camaradas y se publicaban a veces estando los emisores estando todavía presos. Cartas extraordinarias que hablan de las condiciones de la prisión, que tratan de darse aliento y darle aliento a los compañeros que están siguiendo con atención el proceso y reclamando su libertad. Pienso en esas ediciones que leyó, digamos, la generación del 17, la generación de los 20, la generación de los años 30. Coincidió que estuvieron presos entre 1916 y 18 los dos grandes líderes revolucionarios alemanes, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. De ambos se publicaron volúmenes que se llamaron Cartas de la prisión, ¿no? Y que fueron leídos con mucho entusiasmo, con mucho fervor, hasta que en 1947 apareció un nuevo testimonio epistolar que también marcó la historia de la cultura de izquierdas, que son las Lettere dal carcere, las cartas de la cárcel de Gramsci, que Einaudi publicó en 1947 y que ya en 1950, 3 años después, la editorial Lautaro de Buenos Aires daba a conocer en español. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero quiero llegar a los fondos del CEDINCI y a mi propio trabajo como lector, editor, pero cómo no recordar, por ejemplo, el rol que jugó la correspondencia de los hermanos Flores Magón, ¿no? Entre el México de la Revolución y el mundo del exilio y de las izquierdas en los Estados Unidos, o el rol políticamente articulador en todo el continente de la correspondencia de los líderes de la reforma universitaria, o el rol que juega en la articulación de la diáspora aprista, ¿no? O en los exilios latinoamericanos de la década del 70. En movimientos de carácter internacionalista, como son por definición las izquierdas, las cartas no solo fueron un vínculo de ideas y de información, sino auténticos articuladores políticos. Militantes, obreros, publicistas, escritores, intelectuales trazaron con sus epistolarios extensas cartas doctrinarias, breves misivas, escuetas notas enviadas por correo, un verdadero mapa de intercambios y de redes que ha atravesado todo nuestro continente.
algunas preservadas, otras inhallables, otras perdidas, reencontradas, ilegibles. Las cartas confrontan a los investigadores, a los archivistas, a los editores con numerosos desafíos. En principio, nos interesa rescatar una dimensión en la que estamos prestando atención recién en las últimas décadas, que tiene que ver con su propia materialidad, ¿no? El delicado papel que la soporta, la temblorosa caligrafía, las peripecias de su conservación, ¿no? Los soportes, las tintas, ¿no? Los antiguos pliegos varias veces doblados y lacrados, hasta las cartas contemporáneas, estos pliegos en papel carta, todavía nuestro papel de impresora mantiene, al menos en el nombre, una señal de lo que fue esa hoja que se doblaba al medio, se escribía normalmente las 4 carillas o 3 carillas y se dejaba libre la última, se doblaba, se ensobraba. Las tintas, las escrituras en pluma de ganso primero, luego con la pluma metálica, luego la aparición de la estilográfica, más tardíamente en nuestro país la emergencia de la virome, o el surgimiento de la máquina de escribir y de la posibilidad del carbónico para hacer copias y conservar copias de las cartas enviadas o enviar copias a distintos destinatarios. Está la dimensión de la densidad profunda, ¿no? De los diálogos, el juego nunca transparente entre vida pública y privacidad, que fue uno de los ejes de nuestro Congreso, el universo de lo cotidiano con sus notas complejas de intimidad, subjetividad, afectos, y por supuesto el conjunto de estos desafíos y muchos más evidencia la necesidad de un enfoque que sepa combinar con creatividad y con rigor herramientas de diversas disciplinas. En un campo en pleno expansión y podríamos decir quizás de consolidación, como es el estudio sobre las izquierdas, la apelación a todo este conjunto de fuentes y a la correspondencia particular dio lugar en los últimos años a una verdadera renovación. Desde los estudios sobre el movimiento obrero hasta la historia de los intelectuales, los enfoques sociobiográficos, el análisis de las prácticas militantes, los clásicos enfoques institucionales y políticos ideológicos han ido cediendo su lugar a una historia de las izquierdas mucho más multidimensional, más crítica, más abierta a la disidencia, a los márgenes, a las polifonías, ¿no? Más lejos de la geografía y de las cuerdas monocordes, de los relatos oficiales y de las historias oficiosas. Se van descubriendo nuevas cartografías, impensadas relaciones intelectuales y personales, inesperados itinerarios, relaciones, y en este marco la correspondencia recupera otros emisores que no siempre son los autores de las grandes obras o los grandes hombres, los hombres de grandes nombres, sí participantes de un diálogo que es al fin y al cabo el de la reinvención permanente de las izquierdas. La correspondencia privada efectivamente constituyó durante siglos una fuente menor, que servía para alimentar un género también menor, considerado menor hasta hace muy poco tiempo, el género biográfico. Diversos elementos se conjugaron aquí, lo que deberían llamar el giro subjetivo, la reconsideración de lo personal como político a través de la emergencia del movimiento feminista contemporáneo, rehabilitan no solo la biografía como género legítimo dentro de la historiografía contemporánea, sino que contribuyen a revalorizar el archivo personal en general y la correspondencia en particular. Los fondos personales de escritores, de editores, artistas, políticos, intelectuales en general, como sabemos, suelen estar compuestos por documentos de índole muy diversa, documentos que al recibirlos
los disponemos en series, en subseries, y a donde nos encontramos con los clásicos recortes de prensa, con los dossiers temáticos que arman estas figuras, con los diplomas, con los carnets, con las fotografías públicas, las fotografías privadas, las fotografías familiares. Revisten especial interés para nosotros los borradores sucesivos de una misma obra, fuentes imprescindibles para la moderna crítica genética, y concretamente los epistolarios, ¿no? que constituyen justamente nuestro tema. Está de más decir, ya ha sido señalado reiteradamente en distintos textos y a lo largo de estas 3 jornadas, que los epistolarios no solo nos permiten construir itinerarios biográficos personales, sino que nos permiten armar correspondencias, cruzar los epistolarios individuales, identificar redes epistolares que nos permiten descifrar redes intelectuales, redes políticas, redes en las que se inscribe la biografía personal y redes en las que en definitiva termina por cobrar sentido una biografía personal. Bueno, ante un universo tan vasto, incluso la totalidad de los fondos epistolares del CENICI constituye un universo vastísimo. Ninguno de nosotros ha podido procesar la totalidad de los decenas de miles, probablemente cientos de miles de cartas que ahí se preservan. Yo voy a poner una serie de ejemplos de mi propia experiencia trabajando con algunos epistolarios en particular. Refiriéndome a los epistolarios inéditos, no hablo de mi experiencia como lector de los epistolarios éditos, ya me referí a los clásicos del pensamiento socialista, del pensamiento anarquista o del populismo ruso. Me voy a referir a mi trabajo con los epistolarios inéditos. Yo trabajé con cartas del siglo XIX, pongo el ejemplo de las cartas dirigidas por Alejo Peiret a Juan María Gutiérrez, cuyo análisis y transcripción parcial van a salir, se van a conocer en un libro de próxima aparición que se va a llamar Los exiliados románticos, como homenaje al libro de Carr al que me refería antes. Cartas realmente iluminadoras de un momento de formación de la Argentina moderna, laica, masónica, socialista, que nos permite además reconstruir un perfil mucho más afinado de Peiret del que teníamos, porque hay muchas cartas cartas confesionales que hablan de su propia vida, de sus lecturas, ¿no? Se recomiendan lecturas, se intercambian libros, como en casi todos los epistolarios intelectuales, y nos habla también, aunque no están las cartas de él, del Juan María Gutiérrez último, ¿no? Este hombre de la generación del 37 que apadrina a los nuevos socialistas románticos, que se ha convertido, a diferencia de otros miembros de la generación, en una suerte de masón libre pensador sumamente radical. Bueno, trabajé también con las cartas de los comunards exiliados en Buenos Aires, después de la represión a la comuna en 1871, con las cartas de Raymond Villemar, que es un emigrado enviado por Marx y el Consejo General de Londres en 1872-1873 aquí a Buenos Aires para apoyar el trabajo de los comunards que se habían convertido en sección francesa de la Internacional aquí en Buenos Aires. Traté de descifrar lo mejor posible esta letra de los franceses y de este belga, con todas las dificultades que entrañaba, ¿no? En cartas manuscritas, escritas en un idioma que no es mi lengua madre, y además en un francés de 1870, lleno de guiños, de abreviaturas, de claves, ¿no?
traduje justamente con ayuda de Virginia las cartas del Allgemeine a Kautsky enviadas desde San Luis a comienzos del siglo XX. Todo esto apareció en la primera y la segunda edición de Marx en la Argentina. Hace años que preparo un grueso volumen con la correspondencia de ingenieros, pero avancé algunos tramos de esta correspondencia en la revista Políticas de la Memoria, sobre todo las cartas cruzadas entre ingenieros Lugones y Rubén Darío, a las que me voy a referir enseguida. En Mariátegui, en la Argentina, un libro posterior, armé dos correspondencias, la que intercambiaron Petoruti con Mariátegui. Estos estaban en dos fondos distintos, en el Museo Petoruti y en el Archivo Mariátegui en Lima, y las pude cruzar, constituir ahí una verdadera correspondencia, algo más que un epistolario. Y además hice un trabajo semejante con la correspondencia que triangularon José Carlos Mariátegui desde Lima, Samuel Gruber desde Buenos Aires y Waldo Frank desde Nueva York, ¿no? En un libro posterior, que se llamó Cartas de una Hermandad, reuní las piezas que pude conseguir y que aparentemente sobrevivieron de la correspondencia cruzada por un quinteto muy particular, que era el constituido por Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Martínez Estrada, Luis Franco y Samuel Gruber. En un artículo posterior, también en Políticas de la Memoria, reuní otro tramo de la correspondencia de Gruber, que era la correspondencia cruzada con otros editores de revistas, con el proyecto de fundar una revista común que nunca se alcanzó a fundar, ¿no? Era la correspondencia con el venezolano Mariano Picón Salas, que en ese momento vivía en Chile, con Luis Alberto Sánchez, que estaba en tránsito entre Lima y Santiago, ¿no? Picón Salas sacaba la revista Índice, Sánchez sacaba la revista Presente, y la cuarta pata de esta correspondencia eran los cubanos de la revista de Avance, que editaban en La Habana, Mañach, Lizazo y Juan Marinello. Bueno, no quiero aburrirlos con un relato muy largo. En otro momento pude dar con un archivo de parte del fondo de archivo de Silvio Frondizi, años después de haber publicado un libro sobre Silvio Frondizi. Tuve la suerte de dar, no con el que está en Biblioteca Nacional, sino con otro que estaba resguardado en una casa de campo que había tenido Silvio Frondizi y que después de su asesinato a mano de las 3A había quedado abandonado en un pueblito de Córdoba. Bueno, recuperé ese fondo que había quedado en manos de los caseros, se los pedí, me lo dieron, hoy forma parte del CEDINSI, y con algunas cartas armé un artículo que armó bastante debate en su momento, se llamó Tres Hermanos, Tres Destinos, a donde cruzaba algunas cartas de Arturo Frondizi, Ricieri Frondizi y Silvio Frondizi. Bueno, también a raíz de una donación al CEDINSI publiqué las cartas que le enviaba Simón Radovitsky a Salvador Amedino Rubia desde la prisión, y sobre todo a partir del momento en que queda en libertad, digamos, otras cartas de una hermandad. Después voy a hablar de la hermandad en las correspondencias, y finalmente un epistolario que forma parte del Fondo Agosti que tenemos en el CEDINSI, que son las cartas del joven Pancho Aricó a Agosti, y que nos hablan de otro escenario de los intercambios intelectuales, ¿no? El joven que se dirige, digamos, a un intelectual mayor y le ofrece colaboración, ¿no?, con todas las fórmulas de cortesía, de intercambio y al mismo tiempo de camaradería, porque eran miembros de un mismo partido. Entonces la jerarquía de algún modo se atenuaba con la camaradería política, pero
todos estos elementos se pueden leer en esta correspondencia muy interesante, además de el análisis de los contenidos, que por supuesto es muy interesante porque están hablando nada menos que del descubrimiento de la obra de Gramsci, del proceso de traducción de sus obras del italiano para la editorial Lautaro. Bueno, editar epistolarios, yo hablé de la edición de epistolarios, entraña toda una serie de problemas que el editor debe resolver. No es sentarse a transcribir lo que uno se encuentra. Y no me refiero al problema no menor de datar las cartas que no tienen fecha, de descifrar las firmas ilegibles, identificar los seudónimos, que es nuestro trabajo cotidiano. Sobre todo cuando la masa epistolar es enorme y nos encontramos en una situación en que no hay editorial que pueda albergar un volumen imposible, ni un lector que soporte una edición abusiva de cartas, son necesarios los recortes, y ahí hay que tomar decisiones, recortes epocales, recortes temáticos, autores importantes. Bueno, ¿cuál es nuestro criterio de la importancia, nuestro criterio de la relevancia? A menudo el editor elige la estrategia de transcribir en forma cronológica el epistolario recibido por un corresponsal. En un caso límite no tenemos cartas del receptor, cartas producidas por el receptor. Solamente podemos inferir su voz en negativo a través de las cartas recibidas. Es lo que me pasa cuando edito el epistolario de Glusberg. Muy excepcionalmente hay copias de sus cartas. Sin embargo, yo lo pongo como corresponsal porque, bueno, fue un extraordinario corresponsal y de algún modo podemos inferir sus preguntas, sus opiniones, sus demandas, sus intercambios, aunque sea en hueco, ¿no? en negativo. El ordenamiento cronológico nos facilita la lectura del itinerario biográfico, nos permite inferir cómo va creciendo ese epistolario, cómo se va ramificando, o cómo se va reduciendo la red de corresponsales. Otras veces los editores acudimos a la estrategia más trabajosa de reunir la correspondencia, ¿no? En esta estrategia editora, la construcción de redes está puesta en el primer plano, ¿no? Las redes epistolares son la forma que perdura de las redes intelectuales, ¿no? Excepcionalmente, el corresponsal conserva borradores o copias, producto del papel carbónico, de las cartas emitidas. De algún modo lo hacen algunos intelectuales prominentes en nuestros fondos, muchas veces ingenieros, guarda borradores, Córdoba Iturburu guarda copias, Liborio Justo guarda copias. A partir del surgimiento de la fotocopia la carta antes de enviarla. Héctor Agosti conserva muchas veces copia. Ahora, cuando no es así, es necesario un trabajo enorme de búsqueda de cartas correspondientes en otros repositorios, ¿no? Es lo que les contaba que había podido hacer con Mariátegui en la Argentina, por ejemplo, con las cartas trianguladas entre Glusberg, Mariátegui y Waldo Frank, ¿no? Las cartas de Mariátegui estaban en Lima, las de Glusberg las teníamos en el CELINCI y el fondo Waldo Frank estaba en la Universidad de Pensilvania. Tener las cartas de Glusberg me sirvió como moneda de cambio. Le propuse a la Universidad de Pensilvania un intercambio de copias, ¿no? Le envié copias de las cartas que nosotros teníamos de Waldo Frank a cambio de las cartas de Glusberg. Es uno de los pocos casos a donde la voz de Glusberg aparece, gracias a que se preservó en el archivo Mariátegui y en el fondo de archivo Waldo Frank en la Universidad de Pensilvania. Armar un epistolar, una correspondencia triangulada es una decisión del editor.
en principio podría sorprender, podría parecer objetable, pero es un apéndice documental a un libro donde la relación, la triangulación Glusberg, Mariátegui y Frank tiene un núcleo explicativo muy fuerte. Y a mí me interesaba mostrar cómo unos se apoyaban en otros, cómo unos se alimentaban de los otros y de cómo esa correspondencia triangulada, donde permanentemente los dos que se escriben hablan del tercero, hablan de las cartas que le enviaron, nos muestra un entramado que hacía necesaria la publicación de la correspondencia en forma cronológica, pero de los tres al mismo tiempo. Algo semejante podría decir de la decisión de reunir las cartas de una hermandad. La correspondencia entre figuras tan disímiles como Leopoldo Lugones, Quiroga, Martínez Estrada, Luis Franco y Glusberg, al principio sorprende, pero a partir de la lectura de las propias cartas y a partir de testimonios que uno encuentra, sobre todo de los memorialistas de la Bohemia porteña, o del empeño de unos en escribir sobre la obra de los otros, o en fotografías que nos llegan a través del fondo de Samuel Glusberg, uno, en mi caso, pude intuir que aquí había una relación privilegiada, había un encuentro de personas muy distintas, de dos generaciones muy distintas, de figuras, algunas consagradas y otras figuras apenas emergentes, y que, sin embargo, comparten algo que los memorialistas, los poetas de la época, identifican como una suerte de fraternidad, a donde Lugones sería una suerte de padre, así lo dice expresamente Martínez Estrada y otros autores en sus textos testimoniales, y los otros se dan el trato de hermanos, hermano mayor, hermano menor, querido hermano, abrazos fraternales, ¿no? Esto aparece mucho, parte de la correspondencia. Yo citaba hace un rato la correspondencia entre Radovítsky y Salvadora, ¿no? Aquí también hay un trato de hermanos, que en el caso de Salvadora aparece resignificado por su visión teosófica, ¿no? A donde ella habla de sueños que tiene, a donde lo sueña como alguien que fue su hermano. Él le dice permanente, responde a esa hermandad y le dice querida hermanita, ¿no? Son cartas a donde de algún modo se celebra una hermandad de ideas, pero sobre todo una hermandad espiritual, ¿no? Que por momentos adquiere ribetes cósmicos, francamente místicos. En las cartas de una hermandad hay una celebración de esta fraternidad, un esfuerzo de cuidado al padre de la fraternidad y una devolución del padre de esta fraternidad, que es Lugones, de respaldar a los hermanos menores, ¿no? Él de algún modo es el que con sus textos laudatorios en La Nación consagra al joven Martínez Estrada y después al joven Luis Franco. Es el que le da a un ignoto editor como Samuel Glusberg, un migrante judío sin credenciales intelectuales, la edición de sus obras, ¿no? Y Glusberg edita una docena de obras inéditas, reedita algunos clásicos de Lugones,
Lugones lo emplea Bloomsbury, emplea a Luis Franco durante un tiempo en la biblioteca, en la que hoy se llama Biblioteca del Maestro. Las cartas, si bien son casi todas posteriores a este momento de encuentro físico de los hermanos en los bares de la bohemia porteña, en las cervecerías, en el Aguaskeller, en la Cosechera, en los cafés que habitan los periodistas que hacen el turno nocturno, los actores que salen del teatro y los escritores que participan de esa bohemia romántica porteña. Las cartas son sobre todo cuando corresponden a un periodo inmediatamente posterior al de la diáspora. En los 30, cada uno se va por su lado. El único que queda en Buenos Aires es Lugones, siempre al frente de la biblioteca. Bloomsbury se autoexilia en Chile. Luis Franco vuelve a su Belén natal en Catamarca. Martínez Estrada se retira a una quinta y se aísla durante mucho tiempo del mundo. Horacio Quiroga, como sabemos, se va a Misiones, y esta diáspora es la que nos permite reconstruir la hermandad, porque los hermanos prosiguen la fraternidad a través de la correspondencia. Hay algo que me interesa destacar. Se hace hincapié en la red epistolar como red intelectual y de algún modo como red de poder, de los grandes intelectuales como constructores de poder a través de esa red epistolar, porque a través de esta red reclutan colaboradores para sus revistas, futuros autores para sus proyectos editoriales, se asocian, combaten unos con otros, discuten, establecen jerarquías. O sea, las cartas son un testimonio extraordinario para identificar justamente posiciones dentro de un campo intelectual concebido como campo de poder, o lo que también vale sin duda para el campo político. Pero hay otra dimensión que quizás podemos poner como polo, aunque en las cartas estos polos aparecen mezclados, que es, digamos, una necesidad de comunicación, podríamos decir, existencial, que es una necesidad de confraternizar, de identificarse, de defenderse, de consolarse frente a un mundo en crisis, ¿no? Armando Petrucci, en Escribir cartas, nos habla de un sentimiento de angustia compartido, de cartas que hablan de lo que fue la Gran Guerra y los miedos que surgen a partir de la década del 20 y que se incrementan fuertemente en la década del 30, de que vuelva a ocurrir un escenario de guerra como finalmente ocurre, y por lo tanto hay toda una serie hay toda una dimensión de las cartas del siglo XX, dice que nosotros podemos identificar en estos epistolarios, que tienen que ver con esta necesidad del autoconsuelo, de escribirse tratando de descifrar el mundo, de compartir con el compañero que también asiste impotente a procesos históricos que escapan a su control. Bueno, prometí ser breve y me extiendo más de la cuenta. Solamente esto, decir que hay clasificaciones
hay tipologías de la correspondencia que podríamos decir se establecieron hace alrededor de un siglo y que tienen una validez relativa en la medida en que el descubrimiento, la preservación y la publicación de nuevos epistolarios y sobre todo las nuevas miradas de la historiografía hacen estallar los viejos esquemas, ¿no? Hay un texto clásico de un sociólogo americano de apellido Thomas y un sociólogo polaco llamado Florian Saniecki, que establecen una tipología, hablan de las cartas ceremoniales o las cartas de salutación, de las cartas informativas, de las cartas sentimentales, de las cartas específicamente literarias y por último las cartas de negocios, ¿no? Las llama las cartas profesionales o las cartas específicamente comerciales. Pienso en tipos que de algún modo tensionan o directamente descomponen esta tipología. Algunas se ajustan perfectamente, ¿no? Dentro de las cartas ceremoniales pienso en las cartas de pésame o en las cartas de respuesta al pésame que se enviaban en papel y en sobre cruzados por una banda negra, como las que le envía Ana Chiappe, la viuda de Mariátegui, a Samuel Bluchberg, ¿no? O las cartas de condolencias que recibe Juan Antonio Solari con la muerte de Herminia Brumana, por referirme a dos epistolarios que están en el CEDINCE. Nuestros epistolarios son de escritores, intelectuales, públicos y por lo tanto no sobreabundan las cartas privadas. Sin embargo, nos faltan las cartas de amor, ¿no? Cartas regidas por ciertos códigos, ¿no? Estoy hablando en términos de la tradición del género, la carta que se escribía en papel perfumado o que se perfumaba el papel, ¿no? Llegando en algunos casos, en las cartas del romanticismo, a impregnarlas con lágrimas, ¿no? Pienso en las cartas manchadas con sangre, por ejemplo, las que escribía el Marqués de Sade, ¿no? Para rubricar ese erotismo pasional y desatado. Las cartas besadas, ¿no? Que le manda Diderot a su amante, a Sophie Volant, que le dice: beso sus dos últimas cartas, usted ha de besar este renglón porque yo lo he besado también, aquí y aquí, le pone, ¿no? Un precursor del sexo virtual. O pienso en las cartas de don Leopoldo Lugones, ¿no? Ya tan citado, que también unge con sangre y con semen las cartas a su amada Aglaura, ¿no? Bueno, estos autores hablan también de cartas informativas, cartas proveedoras de un recuento detallado de la vida de quien se hallaba ausente, alejado de la familia, a menudo cartas urgentes para dar o para pedir noticias. Pensemos en el caso de las cartas de los migrantes, de los exiliados, las cartas del frente, ¿no? Los que están en el frente de guerra, que no aparecen expresamente en esta clasificación. Estos autores hablan de cartas comerciales y cartas profesionales. Es cierto que a veces es difícil discriminarlas. Los intelectuales son a menudo editores de revistas, editores de libros, y las cuestiones comerciales se mezclan con los temas literarios, con los temas políticos, filosóficos, ¿no? Pienso muchas veces en que los autores son autoeditores, editores de sus propios libros, ¿no? Pienso en la penuria del pobre Echeverría, exiliado en Montevideo sin un peso, que le insiste a Alberdi y a Juan María Gutiérrez que por favor le está enviando 48 ejemplares, dice, en un cajoncito, 48 ejemplares del Dogma Socialista a Chile para que lo vendan. Aprovecha el viaje de Montevideo a Santiago de un jovencísimo Bartolomé Mitre
y le dice, por favor, recupérenme esa platita, ¿no? Dice la platita. Que tienen, bueno, después otros significados en la Argentina que no tienen que ver con la pobreza de Echeverría, que necesitaba recuperar los 100 patacones, dice. Bueno, pero muchos de nuestros intelectuales asumen empresas editoriales. Ayer, anteayer, se hablaba de Mariátegui como un empresario editor, aunque fuera en pequeña escala, ¿no? La imprenta, la editorial. En nuestros casos, Bluchberg con Babel, Ingenieros con la Cultura Argentina, Larra con Editorial Futuro, Córdoba con la Revista Argentina. De modo que esta dimensión comercial aparece en el caso de Mariátegui, aparece perfectamente cruzado con las ideas políticas, con la literatura, con el pensamiento. A veces lo comercial aparece en la pluma de los escritores más próxima a lo fantástico que a la inversión racional y provechosa. Pienso en las cartas que yo mismo edité de Horacio Quiroga tratando de convencer a Martínez Estrada de instalarse en Misiones, en una finca al lado de él que él le ofrecía, y llevar a cabo un emprendimiento basado en la plantación de naranjas y de limones con 2 pezones, le dice. En la misma carta de abril de 1936, en que líneas antes le decía, Estrada, hablemos ahora de la muerte, ¿no? Y a continuación, un delirio con cantidades de datos, hojas y hojas, con el precio de los limones y de las naranjas, y de la tierra y de los gastos, y de muchísimos, etcétera. Bueno, están las cartas de acompañamiento de libro, de revista que envía el autor, las cartas de recepción, las cartas de felicitación, las de agradecimiento, las cartas comentando el libro que se recibió. Pienso, por ejemplo, en la cantidad de cartas de maestras de escuelitas de provincia, de pueblo, o de directoras de bibliotecas populares que le agradecen a Nicolás Repetto o a Juan Antonio Solari el envío de tal libro o el envío de tal folleto, porque ellos también autoeditaban y enviaban por correo centenares de libros, como se desprende de esta propia correspondencia. Bueno, hay cartas de proposición, hay cartas de invitación, hay cartas que invitan a abrir un diálogo, a profundizarlo, hay cartas que invitan a establecer una alianza intelectual, una alianza política. Ingenieros a Unamuno, ¿no? O Eugenio Dors le dice, estamos en las antípodas filosóficas, pero coincidimos políticamente, ¿no? Hay cartas de petición, ¿no? Se pide un libro. En el futuro probablemente aparezcan cientos de cartas mías mandando libros, revistas, ¿no? Emails de todo tipo, pero hoy nos aparecen cartas de Belón y todo, cartas de Pancho Aricó pidiendo libros, ¿no? Bueno, cartas pidiendo un trabajo, pidiendo un contacto con un tercero, una recomendación. Pienso en la carta que tenemos, una de las más antiguas, si no la más, la carta de Garibaldi, la carta de recomendación que le escribe a Salvatore Ingenieros, el padre de Pepe Ingenieros, cuando migra con su familia a Sudamérica. Su hermano masón lo presenta ante los hermanos masones de América que él conocía. Hay cartas de recomendación célebres, ¿no? Como la que escribe Romagosa, el poeta cordobés, a Mariano de Bedia, que era el director del diario Tribuna, y que le recomendaba al joven Lugones como colaborador, ¿no? El diario era un diario roquista y Lugones era un socialista revolucionario que escribía versos anarquizantes. Y Romagosa lo recomienda, dice, escribe en prosa y en verso con la misma facilidad y con el mismo estilo exuberante y resplandeciente, y confiando en que el periodista embanderado en el roquismo iba a saber comprender que el tono indignado y apostrofante del joven Lugones, dice, no era sino un producto pasajero de su juventud, ¿no? Y tiene éxito porque lo contratan. Bueno, hay cartas de intercambio intelectual, cartas de discusión, hay cartas de ruptura, cartas infamantes, hay cartas históricas, por ejemplo, las que le envían anónimamente al rey Víctor Manuel durante la Primera Guerra, ¿no? Cartas que por supuesto son anónimas. Hay cartas de invectiva. Todos los que están aquí se pueden llevar una copia de la carta que José Ingenieros le envía al presidente Sáenz Peña, ¿no? Que lo pone como el prototipo del hombre mediocre, le dice de todo.
Pienso en una carta de Liborio Justo que se pelea con el pobre Raúl Larra y que se despide del siguiente modo: y por todo lo dicho, lo mando a la puta madre que lo parió. Firmado Liborio Justo. Bueno, hay cartas de felicitación, ¿no? Por cumpleaños, por asunción de un cargo, ¿no? Repetto, Solari, que son elegidos diputados, senadores, Córdoba Iturburu elegido al frente de la SADE, cartas invitando un banquete, cartas agradecidas, como las que mencionaba antes de Simón Radovisky a Salvadora, por su apoyo en la cárcel, por el intento de escape que llevan a cabo los anarquistas instigados por Salvadora, por que conquista finalmente su liberación solicitando a Irigoyen, carta de agradecimiento por el apoyo económico que le permite instalarse, viajar, llegar a México, ¿no? Hay cartas de despedida, cartas póstumas, ¿no? Dirigidas a menudo al juez. Pienso otra vez el ejemplo de Lugones: no puedo concluir la historia de Roca, basta, pido que me sepulten en tierra sin cajón y sin ningún signo ni nombre que me recuerde. Hay cartas de súplica, ¿no? Una forma derivada de las cartas que se enviaban al rey, que después se enviaron al presidente, ¿no? Las cartas Evita, las cartas a Perón, las cartas anónimas al presidente Cárdenas, que había editado hace algunos años Adolfo Gili, las cartas educativas, esas cartas conmovedoras que Gramsci le escribe a sus hijos desde la cárcel, ¿no? Bueno, las cartas mencionábamos de hermandad espiritual, ¿no? Salvador y Simón, los hermanos, ingenieros Lugones y Darío, que también constituyen esa cofradía llamada La Siringa, también son un testimonio de esas cartas de una hermandad juvenil, ¿no? Cartas que contrastan con las cartas del poder, contrastan con las cartas de construcción de una legitimidad, de construcción de una hegemonía política o intelectual. Estas más bien son cartas entre pares, cartas, dice Petrucci, de recíproca consolación, que responden a la necesidad de compartir un común y creciente sentimiento de desasosiego y de angustia frente a la inminencia de una nueva crisis, ¿no? De ese estado de ánimo difuso nace, dice Petrucci, una irresistible necesidad de comunicación, de intercambio, de confesarse con otros pares que participan, igualmente impotentes, de los mismos sentimientos, ¿no? Dice, para encontrar sostén, para encontrar solidaridad, para confirmar la propia identidad. Bueno, iba a hablar de la dimensión técnica, las cartas de Alfredo Palacios escritas en tinta verde, la carta en que Luis Franco le dice a Bluchberg que finalmente le han regalado una máquina de escribir y está exultante en la década del 30, ya tenía 3 décadas de existencia, pero no había llegado una máquina de escribir a la lejana Belén. Iba a hablar de las cartas con rúbricas importantes. La de Alfredo Palacios es marcada, pero hay otras que son todavía mucho más marcadas. Hay cartas con dibujos, ¿no? Como las que hacía Rafael Alberti. Hay cartas prolijas, ¿no? que estructuradas, que siguen todas las reglas del género, y cartas desprolijas que continúan en los márgenes, ¿no? Que llegan a reescribirse sobre párrafos previamente escritos para aprovechar al máximo el papel o exigidos por el vapor que va a salir, ¿no? Pienso en las cartas de Alberto Belloni, que estaban absolutamente escritas, que casi no dejaba un solo resquicio en blanco y que venían con recortes y papelitos que se caían apenas uno rompía el sobre. Pienso en las cartas con membretes, ¿no? Los nombres propios, los escudos, los monogramas, los símbolos de las cartas masónicas, ¿no? Las cartas de los exiliados franceses de la Commune en Buenos Aires, que le estampaban a cada carta que enviaban un sellito triangular
con la divisa de la Internacional en francés, ¿no? Que decía no deberes sin derechos, ni derechos sin deberes, y la herencia masónica en el sellito triangular. Iba a hablar de las cartas de las clases subalternas, el contraste con los intelectuales Faro, pero en honor al cansancio colectivo que asumo todos compartimos, cierro con esta enunciación un poco caótica y dejamos 10 minutos, 15 minutos para un intercambio. Muchas gracias. Bueno, quien quiera hacer una pregunta, levanta la mano. Voy a empezar yo para romper el hielo. Usted se refirió sobre el final de lo que pudo y quiso leer, a la dimensión material de las cartas, ensayando una suerte de descripción, tipología, pero lo que a mí me interesaría saber es no tanto la dimensión técnica del escritor de cartas, sino cuáles saberes artesanales tiene que desarrollar aquel investigador o estudioso o interesado en organizar, catalogar esas cartas. Habló muy rápidamente de saber descifrar letras, o a veces hay como firma una única inicial, a veces las letras son imposibles. Me gustaría que desarrollara un poco eso, habida cuenta que editó bastantes epistolarios. ¿Cuál sería tu libro ideal acerca de las cartas? ¿Como un enfoque warburgiano de todo este derrotero de cartas que nos haces? ¿O más bien un enfoque historiográfico cuando te pones a reconstruir una correspondencia triangular? Y yo tengo una pregunta más, la tercera y última. Muchas veces se habló de la ausencia del destinatario como un rasgo básico del tipo documental carta. O sea, se escriben cartas porque el otro no está, como un invariante, ¿no?, de todas las cartas, más allá de estas tipologías que se pueden armar y que Horacio se ocupó de desarmar. A mí se me ocurría otro invariante, pensando las cartas en el contexto de los archivos personales. Las cartas parecen ser, dentro de los archivos personales, lo más privado, pero al mismo tiempo son lo más público, pues son cartas que fugan de ese archivo privado y que para mí tienen como otro invariante. Incluso estoy pensando en las cartas de intelectuales. Las cartas intelectuales tendrían como invariante el horizonte de la posteridad, o sea, los intelectuales que escriben cartas también escriben esas cartas para el destinatario, pero también escriben para la posteridad. Me parece muy claro el intercambio de Marx y Engels. O sea, son cartas para el futuro también, digamos, son parte de la obra y son cartas enviadas al futuro. Y no sé si Horacio puede agregar algo más a estas invariantes. A ver, son muchas cosas. Yo creo que justamente los epistolarios, cuanto más apuntamos a figuras públicas o semipúblicas, la correspondencia, podríamos decir, es menos espontánea, es menos inocente. Existe el deseo de posteridad o el riesgo de posteridad o de publicación o de circulación, más allá de la espontaneidad de la carta más inmediata, de la carta familiar, digamos, que también es una construcción de sí, pero que uno podría presumir que el productor de esa carta simplemente está buscando, no sé, producir un efecto en el otro, transmitir una información. Aquí, en muchos de estos casos, cuando los productores dejan organizado un epistolario, le añaden el nombre de
el productor, cuando ese nombre no es claro, ¿no? Como hacían Solari, Repetto, el propio ingeniero por momentos, ellos mismos a veces las datan cuando no están datadas, las organizan en series, conservan copias, bueno, digamos, ahí hay una voluntad manifiesta de construir, de dejar constituida la biografía o el corpus con el que los eventuales discípulos o historiadores del futuro van a construir una biografía que en sus trazos generales ya está de algún modo establecida. Si a esto le añadimos la presunción del expurgo, que a veces llevan a cabo los propios productores y a veces llevan a cabo los familiares, los descendientes, nos encontramos con un género que no es espontáneo. Hay una voluntad de construcción, a donde la carta tiene el doble efecto, digamos, el efecto inmediato buscado con el envío y el despacho, y esa voluntad de permanencia, de autoconstrucción de la propia figura. Creo que no se puede decir lo mismo de la carta, no sé, del soldado que está en el frente y le escribe a su madre. Difícil, aunque muchas de estas cartas se han publicado a lo largo del siglo XX, muchas veces nos encontramos con personas semiletradas que no conocen las normas del género epistolar, que muchas veces piden ayuda para escribirlas, ¿no? Recuerdo mi sorpresa en Lima hace 20 años. Yo era la primera vez que iba, cuando alrededor de una plaza me encontré con personas que con lapicera y papel o con máquinas de escribir escribían cartas que les dictaban otros, ¿no? Bueno, aquí uno puede presumir que hay una formalización de la carta, pero está dictada por alguien que no está en condiciones de redactarla, ¿no? Me parece que este es un universo extraordinario y es como un polo el de las cartas de las clases subalternas. A veces nos aparecen en nuestros escritos cartas de agradecimiento de sectores muy, muy humildes que le escriben a algunas de estas figuras, o también está la caligrafía esmerada de estas maestras o directoras de bibliotecas públicas, ¿no? Con un cuidado muy especial, agradeciendo el envío del libro. Yo supongo que ahí la idea es producir un efecto, es agradecer, es seguir recibiendo la publicación. Ahora, cuando está escribiendo José Ingeniero, se está escribiendo Agosti, está escribiendo Córdoba Iturburu, y ya son figuras que tienen un cierto nivel de consagración. A veces envían cartas que se publican en el diario días o semanas después, o que se publican en revistas, ¿no? Hay cartas que prácticamente están escritas para su publicación, sin hablar del género de la carta abierta, que es realmente todo un género, o la carta pública firmada por varias personas, que también está, digamos, destinada a la publicación. Pero efectivamente en estos casos, digamos, de los intelectuales faro, hay una voluntad autobiográfica. Una alta conciencia de que eso es un documento histórico. Absolutamente. Incluso en la generación joven, de la que yo hablaba con la correspondencia de Glusberg en los 30, con los editores de revistas, Glusberg en la vida literaria transcribe fragmentos de las cartas, ¿no? Dice, hemos recibido cartas de La Habana, y pone un par de párrafos, elimina las referencias más personales, le envío tantos ejemplares, le debo tanta plata, compénseme pero digamos, lo más conceptual de la carta se transcribe, de modo que el que escribe también sabe que le pueden transcribir. Una vez le mandé yo mismo una carta a Sandro Mariátegui por la realización del evento Amauta,
y para mi error la vi publicada una semana después, ¿no? Y bueno, y esto es un aprendizaje, yo dije, hay que tener cuidado. Los saberes para archivar, describir, descifrar, editar, yo creo que son múltiples, ¿no? Nos exigen un conocimiento temático, un conocimiento biográfico, desciframientos de escrituras, de símbolos, de firmas, de tipos de papel, de formatos que alguien joven hoy se encontraría con un lacre y no sabría qué es, con el auge y la decadencia de la postal, de lo que fue la postal, la invención de la postal, ¿no? por el correo belga, y que después se extiende por todo el mundo, y hoy nos encontramos con millones de postales que se venden en las ferias de usados, y que nos dan, son como un testimonio mudo de todo un universo, ¿no? de la postal que permitía abreviar la carta, permitía ilustrarla, permitía dar cuenta de un viaje, ¿no? Entonces, ahí es importante ver por qué se elige las imágenes que se eligen. Yo creo que, digamos, desde la historiografía, la crítica literaria, el análisis del discurso, la historia del arte, digamos, toda una cantidad de saberes convergen en un trabajo que es realmente muy arduo, ¿no? Yo no sé cuál es mi libro ideal sobre las cartas. Si tuviera que poner un referente, lo cité hace un rato, Los exiliados románticos de Carr, me parece un libro extraordinario. Él logra que estas familias de rusos exiliados que habían quedado enemistados y las enemistades las habían heredado las familias, él logra conquistar la confianza, logra que le den los epistolarios, no los publica completos, pero arma un libro que se lee casi como una novela epistolar, parece Choderlos de Laclos, parecen las relaciones peligrosas en medio del exilio ruso en Londres y en otras ciudades europeas. Parece un libro extraordinario, de una gran sensibilidad, nos permite entender lo que es el clima posterior a las revoluciones del 48, el mundo del exilio, las esperanzas revolucionarias, la cuestión de las nacionalidades, la cuestión rusa, el mundo de la clandestinidad, la edición de un periódico clandestino que se ingresa al territorio del Imperio Ruso, la edición de folletos, la vida de estos exiliados entre las amarguras y los placeres, y esta idea de las comunidades intelectuales, de las comunidades de artistas, ¿no? con sus cruces, con sus amores, con sus recelos, con sus pasiones. Las cartas de amor entre todos ellos son increíbles, entre los hombres, las mujeres, entre los hombres entre sí, y sobre todo las mujeres entre sí, ¿no? Que por eso digo, nos hacen pensar que estas pequeñas comunidades intensas, que muchas veces terminan explotando, ¿no? Terminan en grandes rupturas pasionales, se anticipaban a muchas de las experiencias contemporáneas, ¿no? Hay algo que tienen en común todas estas comunidades cerradas, ¿no? Como las practicaban los sansimonianos o bueno, muchas otras experiencias. Entonces ahí es un caso de un libro que no las transcribe por completo, a uno le da ganas de leer más, de ver el conjunto de esa correspondencia, pero digamos están las cartas entramadas por el discurso de un historiador que lo narra de modo extraordinario. Me resultan útiles los epistolarios transcritos tal como se encuentran en un archivo. Me entusiasma más la construcción de correspondencias, ¿no? Que es el trabajo que hace Melis, por ejemplo, con
con la correspondencia de Mariátegui, lo que yo he intentado hacer en la medida de lo posible. Por supuesto, en la medida en que las cartas del otro corresponsal se han perdido, son inhallables, están en manos privadas, bueno, vale de todos modos el epistolario que se encontró. Me gustan las ediciones pulcras, cuidadas, a donde la anotación al pie es imprescindible, pero al mismo tiempo no tiene que desbordar el propio texto, ¿no? El editor de cartas tiene que ser casi un autor invisible, no tiene que brillar, tiene que facilitar el acceso a esas fuentes y en todo caso después escribir un libro sobre eso, pero las ediciones de correspondencia donde el anotador trata de brillar más que los autores me incomodan. Me cuesta pensar en algún modelo. Pienso que hoy las nuevas tecnologías permiten editar con hipertextos y que nos permiten remitirnos de unas cartas a otras cartas, de unos autores, otros autores, y bueno, las humanidades digitales de los que se hablaba en la primera jornada quizás nos permitan la edición de epistolarios, quizás ya se están haciendo y escapan a mis habilidades tecnológicas, nos permitan reponer esta dimensión reticular que nos vemos forzados a reponer, ¿no? No sé si esto responde en algo. Bueno, yo propongo un gran aplauso final y hay empanadas y un brindis afuera, así que podemos seguir la charla afuera. Muchísimas gracias por quedarse y por estos 3 días.